Shabbat Shalom, terminé el paseo hoy por el monte Dvora y decidí volver a casa por una de mis rutas favoritas, esta que estoy transitando, que se llama Derech Alon o el Camino Alon. Y aprovecho para contarles la historia del lugar, mientras aprecian a los costados de la ruta el desierto de Yehudá, de Judea. Esta ruta se construyó en silencio en Shushu en el año 1973, luego de que Israel conquistó Cisjordania en la Guerra de los 6 días, y fue parte de un proyecto llamado el Doble Pasillo, llevado a cabo por el ministro de Trabajo de ese entonces, que era Yigal Alon, y de aquí el nombre de esta ruta, Derech Alon. Su plan hablaba sobre dejar huellas o estar presentes en la franja paralela al río Jordán, que tenemos a mi izquierda abajo, después quizás se vea en el valle, presencia por medio de dos rutas, una al este y otra al oeste, y entre ambas asentamientos colonos judíos en las alturas. Ya se empezaba a asentar todo este territorio. El territorio que hay entre ellas, que está asentada la población palestina, sería devuelto a Jordania junto a un pasillo que comunique Jericó con todos los asentamientos árabes que hay por aquí alrededor. Moshe Dayan, que era ministro de Defensa y el enemigo político eterno de Yigal Alon, llamó a este programa lo llamó Retorno a los días del mandato británico, y descartó asentar allí judíos con tantas limitaciones. Alon, dijo Moshe Dayan, querría máximo territorio para Israel con mínimo de población árabe. Y así fue como el gobierno de izquierda de Israel, que en ese momento estaba liderado por Golda Meir, comenzó a asentar toda esta parte de los territorios. Esta ruta es la parte este de los montes de Judea, y está paralela a los montes de Samaria, y desde aquel año y hasta ahora se levantó a los costados de esta ruta un montón de asentamientos, más de 10 por supuesto. Yo no conozco a todos, pero me acuerdo los asentamientos Alon, Mitzpe Hagit, Neve Erez, Maale Michmash, Rimonim, Gitit, Mejora, Hamra, Bikot, Roí, Hemdat, Rotem, que pienso ir la semana que viene, y también Mejola. Esta ruta mira desde arriba a la Biká. La Biká vendría a ser el hundimiento que hay entre los montes de Judea y la cordillera de Moab en Jordania, y en el medio está el río Yardén, el río Jordán. Biká se le dice porque es tierra hundida, como ustedes saben es la parte más baja del mundo. Y bueno, a esa Biká, a ese hundimiento, desembocan los ríos que se pueden ver también por esta ruta cuando la transitamos. Los ríos Seprat, Uga y Petzael, y hay otros más que no recuerdo. Y ya que estamos por la zona, vamos a hablar qué les parece de los territorios A, B y C, que es importante saber, es importante conocerlos, y también mostrárselos, tanto que hablo yo de ellos. Desde el año 1994, aquel año que nació la autoridad palestina por medio de los acuerdos de Oslo, firmados por Yitzhak Rabin, Shimon Peres y Yasser Arafat, hay 3 tipos de territorios que nosotros en Israel los llamamos Shtahim. Shtahim significa territorios, y después a esa palabra cada uno, de acuerdo a su ideología, le agrega un adjetivo. Está quienes dicen territorios conquistados, reconquistados, liberados, recuperados o incluso robados, depende quién lo dice, pero eso lo dejo a criterio de cada uno, y yo simplemente los llamo, como muchos israelíes, Shtahim, o territorios, y todos saben a qué me refiero. ¿Qué me refiero? A las tierras de Judea, de Samaria, el este de Jerusalén, y por supuesto en Gaza, en Gaza, lugares que Israel no anexó, como la gran parte de Jerusalén o los altos del Golán luego de 1967. Bueno, para transitar por los territorios hay que saber muy bien si se trata de territorios A
B o C. Y eso es lo que quiero explicar ahora mientras viajamos. Los territorios C son aquellos que Israel está a cargo de los asuntos civiles y de seguridad. Me refiero a los asentamientos que les nombré antes, estos que estamos viendo a los costados de las rutas. Aquí hay policía militar israelí y muchas leyes, no todas, que se aplican como las leyes civiles de Israel para los israelíes. Los que viven acá, los colonos judíos, son considerados israelíes 100%, tienen pasaporte israelí, derechos y obligaciones como yo, que vivo dentro de Israel. Después están los territorios B, que son aquellos que los asuntos civiles están a cargo de la autoridad palestina y los asuntos de seguridad a cargo de Israel. Es un régimen militar en el que ellos los palestinos, cobran sus impuestos y dan los servicios, tienen policías palestinas pero sin armas para defender la seguridad interna. Pero al ser un régimen militar, el FDI o Tzahal o el ejército de Israel es quien está a cargo de la seguridad. Y después están los territorios A. Los territorios A en el cual los asuntos civiles y de seguridad están a cargo de la autoridad palestina. Israel no entra sin permiso a ellos, me refiero al ejército, pero sí entra cuando reciben el consentimiento de ellos. Hay trabajo en conjunto entre ambos ejércitos y los israelíes tenemos prohibido entrar, los ciudadanos. Me refiero a lugares como Shechem o Siquem o Ramallah, que es la capital de ellos, que si bien yo muchas veces los visito, no está muy permitido que digamos. En realidad está muy mal lo que hago, pero hay cosas que son más fuertes que yo, y yo no lo hago para Facebook. Yo paseo mucho antes que tenga este espacio y no tengo la culpa de que la Biblia está escrita en base a estos lugares y no está escrita en lugares como Tel Aviv, Haifa o Eilat, en los que yo podría disfrutar muchísimo más y entrar sin poner en peligro nada. Los territorios A, que son palestinos, no tienen barreras y técnicamente cualquier persona puede entrar. El problema de muchos sería salir vivos. Entrar no es el problema. Los palestinos pueden transitar por los territorios A y B casi libremente. Entrar a Israel o a los territorios C es ya otra historia. Necesitan permisos de una organización llamada Matak, que depende del gobierno, la policía y el ejército, y por supuesto esos mismos permisos son requeridos para entrar a Israel mismo. Los palestinos no pueden entrar sin estos permisos especiales a ningún lugar dentro de Israel. Bueno, según los acuerdos de Oslo, la franja de Gaza estaba considerada como territorios A, pero después de que el Hamas ganó las elecciones en el año 2007, ellos no respetan los acuerdos de Oslo y no le hacen caso al líder de la autoridad palestina, que hoy por hoy es Abu Mazen. Ellos hacen todo por su cuenta y ellos desde Gaza, solo pueden entrar a Israel por asuntos humanitarios o urgencias médicas, por supuesto. Transitar hacia Cisjordania también es para los que viven en Gaza una odisea, ya que requieren de permisos para salir de Gaza y les es muy incómodo al estar aislados del resto de los territorios de la autoridad. Esto trae problemas, pero es lo que hay hoy por hoy. ¿Cómo los palestinos pueden salir del país? Se preguntarán. Bueno, los palestinos de Gaza no pueden. Por eso, siempre que tienen tratamientos médicos que se hacen, lo pueden hacer solo en Israel, porque Israel, nosotros no les permitimos salir a Francia, a Estados Unidos, ni siquiera a Egipto. Pero los que viven en Cisjordania, en toda esta zona, sí pueden salir libremente del país. Es verdad, no tienen aeropuerto, y por eso les es más cómodo cruzarse a Jordania o ir a Tel Aviv y de ahí sí salir del país, pero es siempre más cómodo por Jordania, porque en Tel Aviv los vuelven locos con permisos para entrar a Israel, con seguridad para entrar al aeropuerto, y la verdad que les lleva muchas horas. Esas horas ellos las aprovechan yendo a Jordania, que está acá al lado, y de ahí pueden transitar libremente por el resto del mundo. Y bueno, voy a terminar con las críticas que hay a los acuerdos de Oslo, un poco de política, pero sin meterme demasiado. El asunto es simple, a mí no me gusta dar vueltas para explicar.
Pero además el asunto es muy sencillo. Desde que se firmaron los acuerdos de Oslo y como consecuencia de estos, asesinaron a Yitzhak Rabin. La derecha subió al gobierno acusando a la izquierda de que esos acuerdos eran peligrosos para Israel. Pero a pesar de todo lo que dicen o que decían, todos los gobiernos de derecha que siguieron, Netanyahu, Sharon, Olmert y 3 veces más Netanyahu, jamás dejaron de cumplirlos. Es más, cuando los palestinos quisieron anularlos, nosotros, Israel, sacamos la billetera, les pagamos y los obligamos, entre comillas, a que lo sigan cumpliendo. Este año, sin ir más lejos, le seguimos dando armamento a los palestinos de los territorios A, y el trabajo en conjunto sigue como en el año 1995. No quiero entrar en política, como les dije, solo decirles que podríamos tirar los acuerdos de Oslo a la basura, y les aseguro que no sería el fin del mundo para Israel, para nosotros. Pero si nunca lo hicimos, no lo hacemos, los seguimos respetando y exigimos que sean respetados por los palestinos, muy malos parecería ser que no son. Así que, asesinamos con nuestras manos a un ministro que por lo visto estaba haciendo las cosas bien. Pero bueno, eso ya queda al margen. Como siempre, las noticias las escriben los que hablan, pero la historia la escriben los hechos y los que la hacen. Listo, me voy para mi casa, espero que les haya gustado. Shabbat Shel Shalom.